Capítulo 6: Listas e iteradores. Bien, en el siguiente capítulo vamos a ver otras estructuras de datos que se pueden utilizar para manejar colecciones lineales. Y pues vamos a empezar entonces por revisar la primera o digamos una de las esperadas, que es la lista arreglo. Entonces vamos a tener una colección S que tiene en elementos que están guardados con un cierto orden lineal. De esta manera, pues entonces, para poder acceder a los elementos de esta colección en S, podemos referirnos a ellos como el primer elemento, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Una, una colección de este tipo se le conoce como lista o secuencia. Y podemos referir de manera única a cada elemento E que se encuentra en esta colección S mayúscula, empleando un entero que esté en el rango entre 0 y n-1. Esto, en otras palabras, pues nos estaría diciendo ese entero el número de elementos de la colección S mayúscula que preceden a ese elemento E en esa colección S. El índice de un elemento E en S, entonces, es el número de elementos que están antes que E en S mayúscula. De esta manera, el primer elemento en esta colección S va a tener índice 0, y el último elemento tendrá índice n-1. De igual manera, si un elemento de esta colección S tiene el índice i, su elemento previo, porque este podría ser el primero si este existe, tiene entonces índice i-1, y su siguiente elemento, si este existe, porque el elemento i pudiera ser el último, tendrá índice i+1. El concepto de índice queda relacionado con el de rango de un elemento en una lista, y podemos definir rango para que entonces sea 1 más que su índice, 1 más que su índice. Por lo que el primer elemento pues tiene rango 1, el segundo elemento tiene rango 2 y así sucesivamente. La secuencia que soporte acceso a sus elementos mediante los índices se le denomina lista arreglo, o también se utiliza, bueno, al principio el término que era utilizado era vector. Entonces, la definición de índice pues es similar o consistente con la forma como los arreglos se encuentran indizados en Java y en otros lenguajes de programación, por ejemplo C y C++. Entonces se hará referencia al lugar donde un elemento es guardado en una lista arreglo como su índice en vez de su rango. El concepto de índice es bastante simple, pero también es potente, porque lo podemos usar para indicar dónde insertar un nuevo elemento en una lista o de qué lugar quitar un elemento que ya no se quiere. Bueno, tipo de dato abstracto arreglo. El tipo de dato abstracto o el ADT para la lista arreglo S mayúscula va a tener los métodos que están enseguida, además de los métodos ya conocidos size y isEmpty. El método get va a devolver el elemento de la colección S que tiene el índice i, que se le va a pasar al método, y tendremos un error en el caso de que ese índice sea menor que 0 o el índice sea mayor que el tamaño de la colección menos 1. El método set con los parámetros índice y elemento va a reemplazar con el elemento e y va a devolver el elemento que está en el índice i. Y de igual manera, al igual que el método anterior get,
una condición ocurre en el caso de que i sea menor que 0 o de que i sea mayor que el tamaño menos 1. El método agregar en un índice un elemento va entonces a insertar el nuevo elemento e en la colección S para que éste tenga el índice i. Y también, pues, condición de error sucede en el caso de que el índice sea menor que 0 o i sea mayor que el tamaño. Observar que en este caso el método add para el método add, su índice puede estar entre 0 y size, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en el caso de get y set, el índice deberá de estar entre 0 y el tamaño menos 1. Bien, el método remove y un índice va a quitar de la colección S al elemento que tiene el índice i, y una condición de error sucede al igual como pasó con el método get y set, es decir, cuando el índice es menor que 0 o el índice es mayor que el tamaño menos 1. Bueno, ah, ¿qué debemos de utilizar para hacer la implementación de la lista arreglo? Bueno, pues obvio, el arreglo. De esta manera, entonces, el elemento en el índice 0 va a quedar guardado en el índice 0 en este arreglo, ¿verdad? Y bueno, pues esto es digamos, sería lo fácil, lo cómodo, lo natural. Y de esta forma, entonces, la definición de índice va a darnos una forma para referirnos al lugar donde un elemento está guardado en la secuencia sin tener que cuidar acerca de la manera de cómo está hecha la implementación exacta de la secuencia. Hay que observar que el índice de algún elemento puede cambiar cuando la secuencia sea actualizada, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Entonces estamos partiendo de que tenemos una lista arreglo S mayúscula, la cual inicialmente está vacía, y las operaciones que se le van a aplicar a esta lista pues son las que están en la primera columna. Algunas de las operaciones pueden en un momento dado darnos alguna información o algún mensaje de error. Y en la última columna, la de la derecha, estamos mostrando cómo se va modificando la secuencia. Entonces, primeramente, bueno, se le dice que se agregue al valor, bueno, al entero 7 usando, bueno, para que tenga el índice 0. Entonces, bueno, pues sería la única operación que pudiéramos hacer partiendo de esta lista vacía, agregar en esa posición. Después le volvemos a pedir que se agregue ahora el 4 para que entonces tenga el índice 0. Entonces, al hacer esta segunda operación, podemos observar que, bueno, si anteriormente el entero 7 tenía índice 0, después de esta segunda operación de agregar, observamos que el índice 7 pues, va a tener índice 1, ¿verdad? Fue recorrido por, por la operación de agregar que se acaba de hacer. Enseguida, bueno, obtenemos el elemento que tiene el índice 1 y como habíamos comentado, como fue recorrido, pues es ahora el 7. Observar que el 7, bueno, pues había sido agregado con índice 0, pero la operación siguiente le ajustó su índice. Enseguida, aquí estamos agregando en el otro extremo, y recuerda que para poder agregar en los extremos, bueno, o utiliza 0 o la otra posibilidad es utilizar el tamaño que tiene la secuencia. Entonces, en este momento, antes de hacer esta operación, la secuencia tiene tamaño 2. Entonces, si queremos agregar del otro lado, en este caso en el lado derecho, pues entonces se utiliza el valor de 2. Igual se pudo haber aquí puesto size, ¿verdad? Y entonces al hacer la operación, pues nos queda entonces que el 2 va a tener ahora el índice 2 precisamente. Bien, intentamos obtener el elemento que tiene el índice 3, pues eso no es posible, no hay ninguno, por lo tanto este nos da error.
hay una operación para quitar el elemento que tiene el índice 1 y eso, bueno, y este es el 7 y por lo tanto al quitarlo, pues observamos que se modifica nuevamente la secuencia y como habíamos comentado, esta es una situación en la cual el índice de bueno, del 2 en particular, sufre un cambio su índice, ¿verdad? De tener 2 pues ahora pasa a ser 1. Bueno, posteriormente se agregan algunos otros enteros, por ejemplo, el 5 es agregado para que tenga índice 1, después el 3 se agrega para que tenga índice 1, por lo tanto el 5 pues ya no podrá tener el índice 1, tendrá el siguiente índice, y todos los que estén a la derecha de este 3 también van a sufrir ese mismo cambio. Posteriormente se agrega al final de la secuencia el valor de 9, utilizando para este caso el índice 4. Se obtiene el elemento que está con índice 2, es decir, el elemento que está al centro, que es el 5. Y después aquí hay una operación en donde se modifica el contenido de nuestra secuencia para que entonces el elemento que está con índice 3 pues ahora tenga un 8, ¿verdad? Entonces donde está bueno, donde tenemos el índice 3, pues ahí está el entero 2 y este valor es devuelto cuando se utiliza el método set y entonces el valor de 8 es puesto ahora en ese lugar. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora una manera, esto tiene un poco de relación con una de las últimas tareas que les dejé y se refiere al patrón de diseño adaptador. Entonces, bueno, las clases pues están diseñadas con una determinada funcionalidad que puede ser similar a otras y entonces el patrón de diseño adaptador se usa en cualquier contexto donde queremos modificar una clase existente para que sus métodos se empaten con los de una clase o una interfaz relacionada diferente. Entonces, por ahí, si recuerdan ustedes la tarea que comentaba, se pide que con una DEC se haga o empaten los métodos que están en la interfaz pila y cola. Entonces, bueno, en esa tarea pues no se había comentado, pero ustedes hicieron precisamente o debieron de haber hecho esto, manejar o tener un patrón de diseño adaptador. Bueno, entonces la forma general para aplicar el patrón adaptador es definir la nueva clase de tal manera que ésta contenga una instancia de la clase vieja, como un campo oculto, e implementar cada método de esta nueva clase utilizando métodos de esta variable de instancia, es decir, del campo oculto. Y el resultado de aplicar el patrón adaptador va a servir para que una nueva clase realice casi las mismas funciones que alguna clase previa, pero quizás de una forma más conveniente. Entonces, para el caso del tipo de dato abstracto lista arreglo, podemos observar que es suficiente para definir una clase adaptadora para el tipo de dato abstracto DEC. Entonces, el objetivo es que utilizando los métodos que están en la lista arreglo, podamos nosotros hacer o realizar los métodos que están definidos en el tipo de dato abstracto DEC. Bueno, ¿cómo procedemos? Bueno, pues los métodos eh, auxiliares size e isempty, pues esos para realizarlos con la lista arreglo, pues es simplemente llamar a esos mismos métodos utilizando el campo oculto que ya habíamos referido con size y con isEmpty, ¿verdad? Para el método de la DEC llamado getFirst podemos utilizar el método de la lista arreglo llamado get y pasándole el índice 0. Para getLast pues hacemos algo similar, utilizamos el método get, pero como índice le pasamos el tamaño que tenga la colección menos 1.
Para agregar al inicio un elemento, pues lo que hacemos es usar el método add con el índice 0 y ese elemento. Para agregar al final, utilizando la lista arreglo, bueno, pues utilizamos como índice el tamaño y le pasamos el elemento al método add. Remove first del deck sería equivalente a usar el método remove con índice 0 y quitar el último, remove last, sería equivalente a utilizar desde la lista arreglo el método remove y pasándole como índice el tamaño -1. De esta manera, pues entonces logramos hacer los métodos de la DEC utilizando los métodos de la lista arreglo. Bueno, ok, pues ya habíamos entonces comentado que la manera obvia de poder implementar el ADT lista arreglo, pues es utilizando un arreglo A. En este caso, A con el índice I va a guardar la referencia al elemento que tiene índice I. Vamos a tener, bueno, se escoge en este caso un tamaño n mayúscula del arreglo A que sea lo suficientemente grande y mantenemos la cantidad de elementos en una variable de instancia. Hay que observar que en este caso esa variable de instancia n pues deberá de ser menor que el tamaño que tiene el arreglo, que es n mayúscula. Para ver los detalles de la implementación del ADT lista arreglo, pues son bastante simples porque, por ejemplo, para llevar a cabo la operación del método get con un índice, pues todo lo que tenemos que hacer es hacer un acceso al arreglo A utilizando ese índice. Los que ya son un poquito más laboriosos de implementar pues sería el método agregar y el método remove, que pueden en un momento dado consumir tiempo dependiendo de en qué lugar se esté agregando o removiendo al elemento, porque puede involucrar que en un momento dado tengan que moverse elementos hacia adelante en el caso de que vayas a agregar, o tengas que mover hacia atrás en el caso de que tengas que quitar, para poder mantener las celdas ocupadas en el arreglo de forma continua. ¿Por qué requerimos llevar a cabo estos desplazamientos? Pues es para que podamos soportar la regla de guardar siempre un elemento con un índice en la lista, que en este caso es I, con, bueno, que empate o que sea equivalente al índice I del arreglo A que se estaría utilizando. Entonces, bueno, eh, aquí en el caso de esta figura 6.1, pues podemos ver que necesitamos hacer un desplazamiento hacia la derecha o hacia adelante para poder agregar un elemento en el índice, bueno, de acuerdo al índice I. Hay que hacerle lugar. De igual manera, si nuestra operación hubiera sido quitar el elemento que está con este índice, pues entonces tendríamos que mover hacia el otro lado, ¿verdad? Bueno, entonces los algoritmos que llevan a cabo la implementación pues son los siguientes. El algoritmo add, le pasas entonces el índice y le das el elemento, y entonces tenemos un primer ciclo que se tiene que ejecutar para poder generar el espacio que necesitamos para poder colocar al elemento. Este primer ciclo, pues es la operación que se describe en la figura 6.1, la que tiene el inciso A. Entonces esa es la que se encarga de hacer el movimiento. Y entonces, si observas, pues empezamos a partir, vamos a ir de manera decreciente, es decir, vamos a empezar con el elemento que tiene el índice más grande y así sucesivamente hasta que lleguemos al elemento que tiene el índice I, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir colocando en la siguiente posición lo que es el elemento que estamos viendo, ¿no?
De esta manera entonces el, el elemento que está en el arreglo con índice J lo vamos a colocar en el mismo arreglo, pero ahora en la posición que tiene el índice J más 1. Una vez que se ha terminado de hacer lo anterior, bueno, pues entonces ahora sí tomamos al elemento y lo asignamos en el, lo asignamos en el arreglo A para que se encuentre en, en este, o déjalo donde está el índice I, ¿verdad? Y bueno, y la otra operación, pues decíamos, la variable n va a guardar la cantidad de elementos que están en la secuencia y entonces se tendrá que incrementar. Como podemos ver, el primer ciclo es el que puede hacernos consumir tiempo, ya que si tenemos que o queremos agregar al inicio, pues tendremos que hacer varios movimientos, cosa que no sucede, por ejemplo, cuando tenemos que agregar al final, ¿verdad? Ahí en ese caso nuestra cantidad de movimientos es cero. Y el método remove, eh, pues bueno, como decía, eh, también, también requiere hacer movimiento, pero este lo va a hacer en la dirección contraria. Y entonces ahora, en este algoritmo, la primera operación que debe de realizarse es el elemento que tiene o que está en el arreglo con el índice i, se va a dejar en e, que es una variable temporal, y posteriormente pues deberemos de cerrar o de quitar el espacio haciendo el recorrido de los elementos. Para este caso, bueno, pues empezamos, a diferencia como hicimos en el caso anterior, que empezamos con el elemento que tenía el índice más grande hasta llegar a i. Ahora nosotros vamos a empezar en i y vamos a mover hacia la izquierda. Y lo vamos a hacer, bueno, en este caso, hasta hasta el penúltimo de ellos. Eh, por eso este ciclo llega hasta n-2. Entonces, bueno, llegamos hasta el penúltimo, o el índice corre hasta el penúltimo, porque en este caso J nos está diciendo la posición que va a recibir al elemento que está adelante. Entonces, el elemento que está adelante, pues es J más 1. Y ya una vez que terminamos este ciclo, bueno, pues bueno, se tiene que decrementar la cantidad de elementos y se devuelve el elemento, ¿verdad? Bueno, ah, bueno, ¿cuál es el rendimiento para esta implementación simple de la lista arreglo? Bueno, eh, hay un cuadro, el, el 6.2, que nos da los rendimientos de la lista cuando tenemos n elementos utilizando un arreglo. Y el espacio, bueno, en este caso es orden de n, donde pues n es el tamaño del arreglo. Fíjate que aquí es n mayúscula, ¿verdad? Porque dijimos que tenemos que fijar el tamaño del arreglo que se va a utilizar, de tal manera que tenga la capacidad suficiente para poder manejar nuestra colección. Y n minúscula nos dice la cantidad de elementos que están en ese momento en la colección. Entonces, podemos ver que la mayoría de los métodos son orden constante, size, isEmpty, get y setI, pero el método add y el método remove son orden de n. Hay que recordar que esta cota está dado en términos del peor caso. Entonces, sí, puede en un momento dado, por ejemplo, el método add y el método remove ser tiempo constante, siempre y cuando el elemento, ya sea que se agregue o que se quite, se haga al final. Pero bueno, pues eso es un caso particular. Bien, entonces, pues ya lo decíamos, ¿no? El peor caso para el método add, pues es cuando el índice es cero y en esa situación, pues los n elementos que están presentes deben de ser desplazados hacia adelante, ¿no? Acá en la figura, imagínate que estás
quieres agregar un elemento aquí al inicio, pues entonces tendrías que recorrer los n elementos para poder hacer el espacio e insertar ese, ese elemento. Bueno, de igual manera podríamos analizar el método remove, que también corre en este caso en tiempo orden de n, por la situación de que tendrías que desplazar hacia atrás n-1 elementos, en el peor caso, cuando y es igual a 0, para poder cerrar el espacio. Aunque bueno, si suponemos que cada índice posible tiene la misma probabilidad de ser pasado como argumento a remove o a add, entonces el tiempo promedio pues es orden de n, porque en promedio pues tendrías que desplazar n sobre 2 elementos, ¿no? Habría que observar que cada índice tiene una probabilidad de 1 sobre n. Entonces, si si estamos suponiendo que todos los índices tienen la misma probabilidad, entonces para sacar el promedio, pues entonces sumas todas estas probabilidades eh, para poder determinar el, bueno, pues el tiempo promedio, que pues básicamente estaría dado por la cantidad de desplazamientos, ¿no? Eh, bueno, perdón, habría que sumar la cantidad de desplazamientos, ¿sí? Para cada uno de los índices y después hacer el promedio. Y eso pues te debería de dar algo que es como n entre 2. Bueno, ah, bueno, por acá tenemos otro análisis para esos métodos add y remove, en donde estamos dando el orden en términos del índice. Entonces, la cantidad de desplazamientos pues estaría dado por esta expresión n menos i más 1, por la razón de que solo los elementos que tienen índice igual o mayor a i los vas a tener que desplazar, ya sea en una dirección o en otra. Y entonces, si decíamos que insertas o quitas un elemento al final de la lista arreglo con estos métodos, pues ahí nos va a dar tiempo constante, ¿verdad? Eh, y bueno, esto podría ser en un momento dado, bueno, esta observación de que al final podemos obtener tiempo constante, nos puede dar una consecuencia interesante para la adaptación del tipo de dato abstracto lista arreglo en el caso, bueno, para la DEC. O sea, recuerden que por acá al inicio habíamos dicho que los métodos de la DEC podemos implementarlos con la lista arreglo. Entonces, si hacemos eso, eh, por supuesto que estos tiempos de ejecución pues pueden cambiar al momento de utilizar una lista arreglo. En particular, por ejemplo, el método size, isEmpty, getFirst, getLast. Esos métodos siguen siendo orden constante. Y de los cuatro siguientes, el método addLast y removeLast también van a ser tiempo constante. Los que sí ya serán orden de n, pues sería addFirst y removeFirst, por la situación que decíamos de que se tienen que, en el caso de addFirst, hay que hacer espacio para poder insertar el elemento para que tenga índice 0. Y removeFirst, pues habría que cerrar el espacio. En este caso, porque se está quitando el elemento que tiene índice 0. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que se tiene que considerar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos acá diciendo, ¿no? addLast y removeLast en el DEC se ejecutan en tiempo constante cuando, cuando hacemos la implementación de la DEC
utilizando la lista arreglo. Y, y los métodos atlas y remove first, bueno, pues estos serán orden de n. Bien, de igual manera, también se puede hacer una implementación utilizando un arreglo para que el tipo de dato abstracto lista arreglo también tenga tiempos constantes para el caso de inserciones y borrados cuando tienes índice cero. Hay que recordar que ahorita esa inserción y borrado solamente es constante cuando se hace al final. Bueno, para poderlo hacer entonces ya no vamos a observar la regla que decía que un elemento con índice i va a estar guardado en el arreglo en el índice i. Para esta situación, para lograr que también al inicio nos dé tiempo constante, se requiere utilizar una aproximación de arreglo circular, parecida a la que fue utilizada en la sección 5.2 para implementar una cola. En esa ocasión se platicó que cómo implementar una cola utilizando un arreglo. Bueno, entonces haciendo algo similar podemos lograr lo que se comenta. Bueno, vamos entonces ahora a comentar la interfaz lista índice que pues, nos estaría manipulando o manejando el tipo de dato abstracto lista arreglo. Y también vamos a platicar de esta clase que está en el API de Java, Java Util ArrayList, o la clase ArrayList, ¿no? Dentro del paquete Java Util. Bueno, para hacer la implementación del tipo de dato abstracto lista arreglo en Java, pues está entonces en el listado 6.1 la interfaz lista índice, que pues va a tener los métodos principales que están definidos en esta lista arreglo. Y en el caso de que se tenga que indicar un argumento que tiene un índice no válido, se va a utilizar index_out_of_bounds_exception. Bueno, entonces, bueno, pues aquí está la interfaz para lista arreglo, utilizando tipo genérico, identificado en este caso con E mayúscula. Y pues están los métodos que estaban en la lista, en el tipo de dato abstracto de la lista arreglo. Está el método size, ya decíamos que este devuelve un entero, el método isEmpty para probar si está vacía y devuelve un valor booleano. Y de los métodos que habíamos dicho que maneja la lista arreglo, bueno, pues está el método add, donde se le tiene que dar un índice y el elemento que se quiere agregar. Y decíamos que este método puede lanzar esta excepción, index_out_of_bounds_exception, cuando nuestro índice ya sea que es menor que 0 o el índice es mayor que el tamaño. El método get, bueno, nos permite obtener el elemento que tiene índice i sin que lo quite. Y de igual manera, bueno, pues puede lanzar la excepción index_out_of_bound_exception, que parecida a la del método add, nada más que en este caso el índice deberá de ser menor que size. En el caso de add podía ser hasta size, ¿verdad? Bueno, para el caso de remove, bueno, este quita y devuelve el elemento que tiene el índice i y va a hacer el desplazamiento que ya habíamos referido hace un momento para poder cerrar el espacio. Y también, pues igual que los otros dos métodos, puede lanzar la excepción index_out_of_bound_exception. Y el método set, que estaría reemplazando al elemento que tenga este índice con el elemento e que se le está pasando y devolviendo el elemento que estaba previamente en esa posición. Bueno, ok. Ahora, la clase ArrayList del paquete Java Util, pues se tiene implementados los métodos que se habían comentado previamente para el tipo de dato abstracto lista arreglo y
Bueno, pues son los métodos que están en el listado 6.1 de la interfaz, o bueno, para la interfaz lista índice. Además, ArrayList tiene otras características de los que acabamos de comentar, como por ejemplo el método clear, que lo que hace es quita todos los elementos de la lista arreglo, o el método toArray, el cual estaría devolviendo un arreglo que contiene todos los elementos de la lista arreglo con o en el mismo orden. Y también tiene algunos, bueno, tiene métodos para hacer búsquedas en la lista, como por ejemplo el método indexOf y pasándole el elemento, el cual va a devolver el índice de la primera ocurrencia de un elemento que sea igual a e en la lista arreglo. Y el otro método de búsqueda es el método lastIndexOf, que en este caso estaría devolviendo el índice, pero de la última ocurrencia de un elemento que sea igual a e en esa lista arreglo. Estos métodos pueden devolver el valor de, bueno, el valor índice inválido -1 si no se encuentra un elemento que sea igual a e. Bueno, vamos a comentar ahora qué podemos hacer eh, cuando, cuando nuestra lista arreglo se llena. Bueno, en el caso particular del array list, tiene una característica que se nos puede presentar en una implementación simple de la lista arreglo. Esta debilidad en la implementación simple para el tipo de dato abstracto lista arreglo es que nosotros debemos de indicar cuál es la capacidad del arreglo. En este caso habíamos dicho n mayúscula, para poder en este caso pues guardar los elementos, ¿verdad? Si en un momento dado el número actual de elementos n de la lista arreglo es más grande que n, entonces, pero bastante, entonces la implementación pues va a estar desperdiciando espacio, ¿verdad? Si, ujú. Y de igual manera podría presentarse en el caso de que n se incremente y llegue a estar por encima de n mayúscula, y en este caso, bueno, pues estaríamos fallando, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones. Una, que tengamos eh, espacio sin utilizar, o la otra es que nos haga falta espacio. Bueno, entonces ArrayList utiliza una técnica de arreglo extendible, con lo cual ya no hay preocupación de que el arreglo vaya a ser desbordado o pueda ser en un momento dado subutilizado. Entonces, ArrayList también utiliza en este caso un arreglo A mayúscula que va guardando los elementos de una lista arreglo S. Eh, Sabemos que, bueno, en Java y en otros lenguajes de programación, pues no se puede crecer un arreglo A. Su capacidad está fija para algún número n mayúscula, y se va a presentar un desbordamiento cuando n es igual a n mayúscula y se hace la llamada al método add. Entonces, se van a realizar pasos adicionales para contener a ese desbordamiento. Entonces, el primer paso va a ser crear un nuevo arreglo B mayúscula que tenga el doble de capacidad de A, y posteriormente vamos a copiar o asignar las referencias que están en el arreglo A al arreglo B, de tal manera que sigan teniendo el mismo índice de los elementos. Es decir, barreríamos todo el arreglo A. Enseguida decimos ahora que nuestro arreglo B, pues ahora va a ser el arreglo A, y entonces este arreglo B, el nuevo, pues va a ser el que estaría soportando a la colección S mayúscula.
Y finalmente, pues entonces se inserta el nuevo elemento en A, que pues es el arreglo B, ¿verdad? El arreglo A viejo, pues ese ya simplemente se pierde. Bueno, a esta técnica para hacer el reemplazo, pues se le conoce como arreglo extendible y puede considerarse como extender la terminación del arreglo subyacente para para hacer espacio para más elementos, ¿no? Entonces ahí en la figura 6.2 podemos ver que el primer paso es crear un nuevo arreglo del doble de capacidad, lo del inciso A. En el inciso B estaríamos haciendo la copia de los elementos o las referencias que están guardadas en A, ponerlas en B. Y finalmente, bueno, el tercer paso sería decir ahora que nuestro arreglo A, pues ahora es el arreglo B. Y con eso terminaríamos de hacer nuestro arreglo o de llevar a cabo o hacer el arreglo extendible. Eh, y bueno, esto es algo que en la naturaleza se hace, lo lleva a cabo un cangrejo, el ermitaño, el cual en el momento en que ya no cabe en su caracol, pues busca otro más grande, ¿no? Hasta que y lo va a dejar pues hasta que lo vuelva, ya no quepa. Bueno, para hacer la implementación de lo que es nuestra lista arreglo, que bueno, la vamos a manejar en la interfaz lista índice, vamos a tener esta implementación en la clase arreglo lista índice, donde tenemos algunas partes de cómo se llevó a cabo. Y bueno, aquí se está considerando el procedimiento para crecer, pero no tiene habilitado qué hacer cuando se necesita reducir el tamaño, ¿no? Entonces, bueno, habíamos dicho que entonces la manera natural de llevar a cabo la implementación, pues es utilizando un arreglo. Aquí está mi arreglo, el arreglo A mayúscula, que va a manejar, o bueno, va a ser un arreglo de tipo genérico. Aquí en la lista, perdón, en la clase se está indicando el tipo genérico, al igual que lo hace la interfaz. El tamaño fijo que tiene en este caso, pues va a ser de 16, y la variable tam me va a estar indicando la cantidad de elementos que están en ese momento en el arreglo. Entonces en el constructor, sin parámetros, lo que se está haciendo, bueno, pues esto ya lo hemos comentado, se crea un arreglo de tipo object que va a tener, bueno, de tamaño capacidad, en este caso, bueno, 16, y después es hecha o llevada a cabo su conversión, ¿verdad? Recuerden que no podemos crear un arreglo de tipos genéricos. Se necesita indicarle que sea de tipo object y hacer la conversión. Bueno, para el caso del método agregar, su implementación, dijimos que puede lanzar el método, la excepción index_out_of_bound_exception, y entonces la parte de la prueba de se lanza o no la excepción se lleva a cabo aquí en este método revisar índice. Entonces, en revisar índice le vamos a pasar dos cosas. Por un lado, el índice con el cual pretendemos llevar a cabo la operación, y por otro lado, la cota superior contra la que se debe de verificar. Porque en este caso, recordar que no todos los métodos que tiene la lista arreglo van a estar revisando los mismos límites, salvo el inferior. Si nos regresamos por acá, cuando comentábamos los métodos de la lista arreglo, habíamos comentado que cuáles son los índices contra los que se tiene que probar, ¿no? Entonces, estos cuatro, set, get, add y remove, todos tienen que revisar que el índice sea mayor que cero, ¿verdad? Por un lado. Pero
solamente get, set y remove van a verificar que el índice sea menor que tamaño. Y el método add, ese sí puede en un momento dado tener que el índice sea menor o igual al tamaño. Entonces, por esa razón, el método que se encarga de llevar a cabo la prueba en la parte de la implementación necesita, creo que ya me pasé, necesita hacer se necesita indicarle cuál es el límite superior contra el cual debe de ser verificado R. Bueno, si el índice R no está dentro del rango esperado, bueno, entonces este lanza una excepción y como aquí nos está capturando la excepción, bueno, que sería index out of bound exception, entonces se la pasa a at, que la terminaría también sacando, ¿verdad? O lanza, o simplemente, sí, pasando. Bueno, ahora, en el caso de que se pueda agregar, eh, en el caso de que se pueda agregar porque el índice está correcto, se puede presentar de que TAM haya alcanzado o sea igual en este caso a capacidad. Entonces, ya habíamos comentado qué es lo que se tiene que hacer. Primeramente, bueno, duplicar el tamaño de capacidad. Posteriormente, crear el arreglo, el arreglo B. Aquí en este caso usamos es una variable temporal. Posteriormente tenemos el ciclo en el cual los elementos que están en A o las referencias de A son copiadas a B. Y ya después en la siguiente línea, en la línea 21, pues se le indica que ahora el nuevo arreglo A pues es B. Y eso es esa parte, esta parte bueno, se ejecuta solamente cuando hemos llenado el arreglo. El ciclo que está enseguida, en las líneas 23 y 24, pues este es el que se encargaría de hacer el espacio para poder entonces insertar el elemento. Y como recuerdan, pues habíamos dicho que había que empezar a partir del último, por esa razón se va decrementando y deberemos de hacerlo mientras la variable i sea mayor o igual que r. Entonces, bueno, se van haciendo esas asignaciones y con eso logramos que quede el espacio y por lo tanto, bueno, pues ya se asigna entonces ahora sí el elemento a esa, bueno, se asigna en A con el índice R y se incrementa la variable TAM. Para quitar, bueno, pues es una operación similar a la que ya habíamos comentado. Hay que revisar el índice. La implementación completa se puede descargar de los códigos que están en la página, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver cómo funciona el método revisar índice, que como les decía, todo lo que va, todo lo que va a hacer es revisar que R esté dentro del rango de 0 y el segundo parámetro que se le está aquí indicando. Si no lo está, pues entonces lanza index out of bound exception, que a su vez podría ser pasada en este método remove, ¿verdad? Bueno, si no se lanzó la excepción, bueno, ya decíamos en una variable temporal se deja la referencia que está en el arreglo A con índice R. Posteriormente se desplazan los elementos para llenar el hueco que se dejó. Se decrementa la variable TAM y se regresa a lo que estaba anteriormente en esa localidad. Bien. Ok. Se puede hacer un análisis amortizado de esta técnica del arreglo extendible porque en algún momento dado pues a alguien le podría parecer lento porque pues ocupamos hacer tiempo orden de n, ¿no? O sea, esta operación de hacer la extensión pues implica tener que copiar referencias de un arreglo que tiene lleno con n elementos. Aunque también hay que observar que una vez que se hace este reemplazo, entonces no es necesario volver a crecer el arreglo porque tenemos un colchón o tenemos una capacidad
para poder trabajar, ¿verdad? Aquí cuando ya tenemos nuestro nuevo arreglo A en la figura C, bueno, figura 6.2 en la C, podemos observar que pues aquí tenemos un nuevo espacio a la derecha, ¿verdad? Entonces, ese espacio, pues ya en ese momento, pues ya no me va a costar o ya no lo voy a tener que pagar por tener, ya lo pagué en la operación de crecimiento, ¿verdad? Y entonces, con esto, eh, pues se puede observar que realizar eh, una, esta serie de operaciones, pues bueno, es eficiente. Entonces, mmm, hay una tablita acá en la 6.3 que nos va a dar el tiempo que toma realizar la inserción al final de la lista y el tamaño actual de esta, ¿no? Entonces, eh, en la primera columna tenemos lo que son los elementos que se van a agregar y en la columna central, en la que dice tiempo, pues estamos contando la cantidad de operaciones que se requieren para llevar a cabo esa operación, ¿no? Y del lado derecho, pues tenemos el tamaño que va teniendo el arreglo. Inicialmente, bueno, tenemos que el arreglo era de un tamaño 1, por lo tanto, cuando se quiere agregar el segundo elemento, pues ahí nos tomaría dos operaciones, una por la copia del arreglo viejo y la otra por la asignación que se hace, ¿verdad? Este 1 corresponde a la operación de asignación en el arreglo actual, ¿no? Pero ya con eso tenemos un arreglo de tamaño 2. Al querer insertar el tercer elemento, pues bueno, aquí me podrías decir, bueno, pues ok, tienes que volver a crecer el arreglo porque ya no tiene capacidad. Pero aquí, pues ya tendríamos que copiar los dos elementos anteriores y el nuevo que se va a agregar, pero ahora ya tenemos un arreglo de tamaño 4. Por lo tanto, cuando quiero meter el cuarto elemento, pues nada más necesito hacer una operación, pero al llegar al quinto, pues nuevamente rebaso la capacidad, pero vuelvo a crecer mi arreglo, me toma 5 operaciones y entonces eso te estaría dando ahora un arreglo de capacidad 8, el cual hasta que insertes o agregues el noveno elemento es cuando se te termina esa capacidad y tendrías que crear un nuevo arreglo ahora de capacidad, bueno, del doble que sería 16, pero eso te permitiría poder insertar hasta 7 elementos más, ¿verdad? Con un costo de uno solamente. Entonces, claro, conforme vamos creciendo nuestro arreglo al doble, pues vamos, y n va siendo más grande, pues vamos teniendo más ventaja. Por supuesto que se podría tomar en un momento dado una manera más agresiva de ir creciendo el arreglo. Digo, aquí al principio se ve que va muy lento, tan lento que, por ejemplo, al insertar el segundo y el tercer elemento se tuvo que crecer el arreglo, ¿no? Bien, bueno, entonces, utilizando este patrón de diseño algorítmico conocido como amortización, se puede concluir o se puede mostrar que realizando una secuencia de operaciones, como las comentadas previamente sobre una lista arreglo implementada utilizando la técnica de arreglo extendible, es eficiente. Para poder realizar el análisis amortizado, pues habría en este caso que contar, donde podemos ver a la computadora como una aplicación que opera con monedas, que requiere del pago de ciberpesos, una criptomoneda nueva, para una cantidad constante de tiempo computacional. Entonces, cuando la operación es ejecutada, se deberán tener suficientes ciberpesos disponibles en la cuenta bancaria para pagar los tiempos de ejecución de las operaciones. De esta manera, la cantidad total de ciberpesos gastados para cualquier operación de cómputo va a ser proporcional al tiempo gastado en ese cómputo. La ventaja de utilizar este método de análisis amortizado es que podemos sobrecargar algunas operaciones para ahorrar ciberpesos para pagar otras. Entonces, bueno, ese
esta proposición 6.1 sea S una lista arreglo que está implementada por medio de un arreglo extendible con un tamaño inicial 1. Entonces, el tiempo total para realizar una serie de n inserciones al final de la lista en S, iniciando con S vacía, es orden de n. Bueno, la justificación. Si suponemos que un ciberpeso es suficiente para pagar por la operación de inserción al final de la lista en S, sin considerar el tiempo gastado en crecer el arreglo, supongamos que el crecimiento del arreglo de tamaño K a 2K pues requiere K ciberpesos por el tiempo gastado en copiar los elementos. Entonces se va a cargar en cada operación de inserción 3 ciberpesos. De esta manera se sobrecarga cada operación de inserción que no causa un sobreflujo por 2 ciberpesos. O sea, cuando no tengo que duplicar el tamaño, pues pago 3 pesos, ¿verdad? Y después ese excedente de ciberpesos los voy a utilizar cuando tengo que crecer el arreglo. Entonces, bueno, el sobreflujo va a suceder cuando la lista arreglo S pues, tiene 2 a la i elementos para alguna i mayor que 0 y el tamaño del arreglo usado es 2i. Entonces, doblar el tamaño del arreglo requiere 2i ciberpesos y estos ciberpesos los podemos tomar de los elementos que fueron ahorrados entre las celdas 2i-1 y 2i-1, como se muestra en esta figura 6.3, donde estamos viendo los ciberahorros, ¿no? Estábamos diciendo que se van a ir pagando 3. Uno es para la operación en sí de guardarlo y los otros 2 son utilizados para cuando se tenga que crecer el arreglo. Cuando se tenga que crecer el arreglo, como este tiene 8 elementos, entonces estas 8 monedas son utilizadas para pagar la copia de esos 8 elementos al nuevo arreglo. Y así nos vamos. Bueno, entonces tenemos un esquema válido de amortización en el cual, bueno, cada operación la cargamos con 3 ciberpesos y de esta manera todos los tiempos de cómputo pues pueden ser pagados. Entonces se puede pagar la ejecución de n inserciones al final usando 3n ciberpesos. Entonces el tiempo de ejecución amortizado para cada operación de inserción al final es orden constante, y si es orden constante, la inserción al final, el tiempo total de ejecución de n operaciones de inserciones, pues habría que contarlas todas y nos llevaría a orden de n. Bueno, pues con esto dejaríamos hasta aquí este tema. Gracias.